Hola con todos, en este video vamos a comentar sobre los Measurement Report en la movilidad de modo conectado en LTE. Recuerden que en LTE tenemos dos tipos de movilidad, el modo idle, ¿no? Que hace la reselección, y en este caso es cuando está traficando servicio y está en modo conectado. Vamos más o menos a describir el escenario. Tenemos una celda 1 en LTE, ¿no? En una determinada banda, vamos a decirle banda 1, ¿okay? El cual tiene su área de cobertura. Y tenemos una celda 2 también LTE, que es su área de cobertura. Esta zona, ¿no?, donde se traslapan, ¿no?, es propiamente, ¿no?, el área común, ¿no?, digamos, de ellos, ¿no?, que, pues, como sabemos, tiene que ser lo menor posible. ¿Okay? Tiene que ser lo menor posible. Entonces, tenemos acá un móvil que está obteniendo servicio de la celda 1 que está conectada, y este móvil se va desplazando. ¿Okay? Se va desplazando hasta llegar prácticamente a la zona de traslape, ¿no?, donde ya empieza a tener, donde ya empieza a haber servicio de la celda 2. Entonces este móvil va a seguir avanzando más cerca a la celda 2 y va a hacer un, digamos, como ese modo conectado, va a ser un handover, ¿no?, de la celda 1 a la celda 2. Va a ser un traspaso de la celda 1 a la celda 2. Vamos a poner el escenario más completo. Si bien hemos dicho que la celda 1 sea la banda 1, pero en general vamos a decir que la red LTE tiene dos bandas. La red LTE tiene la banda 1 y la banda 2, donde esta celda es de la banda 1. Entonces, la celda donde va a ser el handover también tendría dos bandas, ¿no? La celda también donde va a ser el handover podría ser de la banda 1 o de la banda 2, porque la red tiene dos bandas. Entonces, si hace un paso, ¿okay?, intra-LTE significa en la misma red LTE, no saliendo de la red LTE hacia la banda 1, estaríamos hablando de un intrafrec. Es decir, ¿cuándo es un intrafrec? Un intrafrequency. Cuando pasa de una celda en la banda 1 a otra celda LTE en la misma banda. Ahí realiza un intrafrec. Sin embargo, como la red puede tener dos bandas y esta puede ser otra celda con la banda 2, ahí haría un intra-LTE, o sea, es decir, en la misma red LTE, pero hacia la banda 2. Eso se conoce como un interfrec. Si hablamos estrictamente de la red LTE, no nos salimos de ahí, puede hacer un intrafrec en la misma frecuencia o puede hacer un interfrec hacia otra frecuencia. Luego también puede ser un IRAT, Interrat, hacia otra tecnología. Es decir, puede pasar de la red LTE hacia 3G o de la red LTE hacia 2G. Eso se conoce como un IRAT, hacia otra tecnología. Todas estas posibilidades es las que se puede realizar, puede suceder, ¿no?, como traspasos, como handover de una celda hacia otra. Ahora, es importante considerar que la decisión de handover, es decir, la decisión de la movilidad en modo conectado, es decidido por la red, ¿no?, la celda, ¿no? La red LTE es quien decide si hace o no hace ese traspaso, ¿no?, y en qué momento lo hace. ¿Okay? En reselección, la decisión de la movilidad es tomada por el UI. En modo idle, en la reselección, el UI es el que toma esa decisión. En el modo conectado es la red LTE, la celda, ¿no? La celda es la que toma esa decisión. Entonces, para que la celda tome esa decisión, tiene que estar enterado, ¿no?, de lo que está sucediendo acá. Para estar enterado, tiene que haber mediciones, ¿no? Esas mediciones normalmente son basadas en cobertura, ¿no? Estamos hablando del RSRP y el RSRQ. Es el móvil, es el UI quien toma esas medidas. El RSRP y el RSRQ son tomadas por el UI. Y este móvil se lo va a enviar a la celda. Okay, este móvil entonces va a estar enviando esa información. ¿Cómo lo envía? Mediante los MR, Measurement Report. El móvil envía Measurement Report, ¿no?, a la celda que le brinda servicio, de lo que está midiendo, ¿no?, de lo que está midiendo. Pero le tiene que enviar medidas, ¿no?, justamente de las celdas que le sirve y de las demás celdas, ¿no? Es decir, esta celda 1 vendría a ser la celda servidora, porque estamos diciendo que está enganchado ahí, y esta podría ser una celda objetivo, así como otras, ¿no?, de las celdas a las que podría pasar. Entonces el móvil tiene que enviar los Measurement Report
de RSRQ y RSRP, tanto de la celda servidora como la celda objetivo. Existen otras modalidades de handover, como por ejemplo basado en distancia, basado en servicio, ¿no? Donde también se realizan esos traspasos. Pero nos estamos centrando en el handover por cobertura, ¿no? Que es el caso más común, que es el caso que más se da. ¿Ok? Ahora, enviar estas medidas, estos measurement reports, en todo momento, tanto de la celda servidora como de la celda objetivo, no es algo práctico, ¿no? Crearíamos demasiada sobrecarga en la red. Estar enviando estos measurement report constantemente, ¿no? O sea, es decir, en todo momento, que todos los UIs lo envíen y de todas las celdas, ¿no? Es por ello que de una manera práctica el móvil reporta los MRs a la celda cuando se den determinados eventos, ¿no? O sea, en base a eventos. Tiene que ocurrir un evento y si ocurre el evento, se da el evento, ¿okay? Ahí recién el móvil empieza a reportar, ¿no? Los MRs. ¿Okay? Ahí recién el móvil empieza a reportar. Entonces, estos eventos no se conocen como el evento A1, el evento A2, el evento A3, entre otros. ¿Okay? Son eventos que que suceden cuando se cumplen, ¿no? Digamos, traspasos de pequeños umbrales y ahí empieza el reporte, ¿no? De los MRs. Estos eventos los vamos a comentar, ¿no? En otro video, ¿no? A detalle, ¿no? Evento por evento, ¿ok? En otros videos donde vamos a describir, ¿no? Esos eventos que hemos mencionado. ¿Ok? Entonces, de momento, cuando se dan estos eventos es donde empieza a reportar los MRs. Ahora, es importante considerar que, bueno, si estamos hablando de la misma frecuencia, o sea, la celda 1 tiene la banda 1 y va a pasar a una celda 2 en la misma banda, en la banda 1, no hay mucho problema, ¿no? Porque el móvil estará, digamos, ¿no? Escaneando, por decir, ¿no? Así la frecuencia de su celda como la misma frecuencia de las otras celdas, ¿no? Ahí no hay mucho inconveniente. Sin embargo, es algo complicado cuando se trata de otras bandas o otras tecnologías, porque estamos hablando de que el dispositivo, el móvil, el UI, tendría que escanear en paralelo otras bandas, ¿no? Ahora, si el UI tendría, digamos, ¿no? dos transceivers, ¿no? Para poder escanear otra banda, podríamos decir que se podría realizar. Pero eso no es un caso común, porque implementar eso es un poco costoso. Entonces, ¿cómo puede hacer el móvil? Porque recordemos que está teniendo servicio, ¿no? De la celda 1. ¿Cómo podría hacer para escanear otras bandas? Entonces, para escanear otras bandas, otras tecnologías, utilizan un gap, ¿no? Para medir otras frecuencias, un gap de 6 milisegundos. Pero es un acuerdo, una negociación que hace el UI con el nodo B para utilizar este gap. Este gap, en otras palabras, significa que por en este caso 6 milisegundos, el móvil deja de traficar. ¿Okay? Estaba traficando, pero cuando empieza a medir, deja de traficar y en ese tiempo que deja de traficar, empiezas a medir otras bandas o otras tecnologías. Mide y luego, pasado este gap de 6 milisegundos, regresa y continúa con su tráfico normal. El mensaje, ¿no? del gap, ¿no? La configuración del gap viene en este mensaje que es el RRC Connection Reconfiguration. Principalmente hay dos parámetros, ¿no? que son acá interesantes, ¿no? El patrón del gap, ¿no? Que es el GP0, GP1, que puede ser 40 milisegundos o 80 milisegundos, es decir, cada cuánto tiempo se va a repetir, ¿no? Ese gap puede ser cada 40 milisegundos o cada 80 milisegundos. Recordemos que en la trama LTE una trama es de 10 milisegundos. Por lo tanto, si fuera 40 sería cada 4 tramas, o si fuera 80 milisegundos sería cada 8 tramas. Y el otro es el offset del gap, ¿no? De este gap, donde hace referencia al primer subframe donde empieza el gap. Por ejemplo, vamos a suponer un patrón de 40 milisegundos y un gap de 2. Suponemos una configuración de un gap de 2 y un patrón de 40 milisegundos. Entonces, en los subframe numbers, ¿okay? Donde estos son de 0 a 9, o en otras palabras 10 subframe numbers, ¿no?
de 10 en 10, ¿no? En estos subframe numbers estamos indicando que como es cada 40 milisegundos, cada 4 subframes se van a generar, ¿no? Donde está este G sería el gap, ¿no? Recuerden que cada subframe es un milisegundo, por lo tanto acá estarían los 6. En este espacio de tiempo es donde el móvil dejaría de transmitir, ¿okay? Para empezar a medir otras frecuencias, básicamente. Y el offset que dijimos de 2 es porque está dejando acá 2 espacios. Si fuera una configuración de 80, entonces sería, este ya no existiría y existiría este gap, luego este otro gap, cada 8 subframes. Si fuera un offset de 0, este gap empezaría en el primer subframe, ¿no? Básicamente. Okay, entonces el gap es utilizado para medir otras frecuencias siempre y cuando se den, ¿no? Los eventos, ¿no? Siempre y cuando sucedan los eventos. El measurement report, el envío, ¿no? Sucede cuando suceden estos eventos. Ok, bueno, esta es más o menos una idea general, ¿no? de lo que sucede en la movilidad en modo conectado, pero más interesante va a ser revisar, ¿no? Los eventos que son justamente, ¿no? Los clásicos gráficos, ¿no? Con las histéresis, ¿no? El time to trigger, ¿no? Y los demás, ¿no? Para visualizar cuándo se dan los eventos. Ok, muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.